Hola, buen día. Mi nombre es Jean-Paul Fabián Canto. Estudio en la Universidad Veracruzana y presento el tema de parásitos del intestino grueso para la clase de parasitología del bloque 406. Hola, buen día a todos. Quiero mandar saludos a compañeros, docentes, así como a cualquier otra persona que se encuentre viendo este video. El día de hoy les voy a presentar un breve clip respecto a 4 de los parásitos más importantes del intestino grueso. Bueno, el primero de ellos va a ser la Entamoeba histolítica. Vamos a continuar hablando del Balantridium coli. De ahí vamos a pasar al Trichiura y por último vamos a ver el Enterovirus vermicularis. Vamos a comenzar con el primer parásito, que es la Entamoeba histolítica. La Entamoeba histolítica es un protozoo entérico que es causante de la amebiasis intestinal y extraintestinal. Bueno, ¿en qué lugares podemos encontrarla? Este parásito tiene una distribución mundial y va a afectar predominantemente a individuos de nivel socioeconómico bajo, por lo que podemos decir que hablamos de países que están o que todavía se encuentran en desarrollo. Vamos a hablar un poco respecto a la morfología. Bueno, para explicar su morfología, primero vamos a dividirlos en dos estructuras, el trofozoito y el quiste. El trofozoito va a medir entre 20 y 40 micrómetros. Es pleiomórfico, es decir, cambia su forma continuamente debido a la fluidez de su citoplasma, a la plasticidad de su membrana plasmática y a la capacidad de reestructuración de ciertos organelos internos que en conjunto se conocen como citoesqueleto. Los trofozoitos presentan un núcleo esférico, que va a medir aproximadamente entre 4 y 7 micrómetros de diámetro. Dentro del núcleo es frecuente observar un número variable de pequeñas esferas que al microscopio de luz se observan refringentes. Miden de 0.2 a 0.5 micrómetros de diámetro y son denominadas esférulas nucleares. El citoplasma de los trofozoitos presenta numerosas vacuolas limitadas por una membrana que tiene características moleculares muy específicas para su función en el transporte de diversos materiales que se internizan durante los mecanismos llamados fagocitosis, pinocitosis o por la fusión de varias vacuolas. La membrana tiene un espesor de aproximadamente 10 nanómetros y para poder observarla se requiere hacer cortes transversales del cuerpo de la amiba y utilizar una amplificación alta. Ahora hablemos del quiste. El quiste es la forma del parásito mediante la cual se disemina la infección. Por ello es muy resistente, ya que al ser arrojado al medio ambiente exterior, tiene que sobrevivir en condiciones hostiles hasta encontrar un nuevo hospedero. Los quistes son completamente esféricos y miden de 10 a 20 micrómetros. Durante el proceso de enquistamiento en el intestino grueso, en la superficie de la amiba se forma la pared del quiste. Esta capa gruesa lo protegerá de la desecación y de otras condiciones adversas cuando sea arrojado ya como quiste al medio ambiente. La pared es una capa fibrosa que mide de 120 a 150 nanómetros de espesor y cuya principal componente es la quitina, un polímero de carbohidratos formado por unidades de N-acetil-D-glucosamina. En el citoplasma del quiste se representan de 1 a 4 núcleos, dependiendo de su estado de madurez. La población de vacuolas es notablemente menor que en los trofozoitos. Su ciclo de vida es relativamente simple y va a constar de dos estadios, el quiste y el trofozoito, de los cuales vamos a hablar más adelante. Cabe hacer hincapié en que, según estudios de la OMS, hay 500 millones de nuevas infecciones por año y aproximadamente de 70.000 a 100.000 muertes a causa de estas. Este parásito cumple un proceso de invasión muy elaborado, en el cual se van a secretar proteínas que le van a permitir adherirse al epitelio y van a degradar la matriz extracelular. Esto va a producir citólisis en las células epiteliales y gracias a esto van a poder penetrar dentro de la mucosa del intestino. La amibiasis se define como la infección causada por dicho parásito, que va a poder vivir en el intestino grueso o por otra parte también va a poder invadir la mucosa intestinal, causando lesiones y diseminándose a diferentes órganos. La enfermedad es comúnmente producida por la ingestión de quistes maduros a partir del agua, de los alimentos o de las manos contaminadas con heces. La Entamoeba histolítica se considera un patógeno potente debido a su actividad citotóxica y citolítica, causante de amibiasis intestinal y extraintestinal. Hablemos un poco de la patogenia. Van a existir ciertas cualidades que va a tener este parásito y con lo cual le va a ayudar a que nos infecte.
Primero vamos a hablar de las moléculas de adición. Aquí van a entrar 4, lo que son la lectina, la EHADH112, la proteína de membrana L220 y proteína rica en serina, también conocida como la SREHP. Bueno, la lectina, todas estas se dice que son moléculas de adhesión, porque eso es lo que van a permitir ese anclaje al parásito. Inicialmente va a ser la lectina, que bueno, usted va a conseguir la unión al epitelio intestinal y va a tener efectos de citólisis y de citotoxicidad. De ahí, el complejo EHCPADH va a ser una unión hacia las células diana, y también va a servir porque va a ayudar a producir la fagocina. De ahí vamos a tener la proteína de membrana L220. Bueno, va a ayudar a elaborar la lectina y también la aglutinina, que esto es otro componente que va a servir para la fagocitosis. Esta misma también va a ayudar a regular lo que son la proliferación de la lectina. Y por último, bueno, la proteína rica en serina, que es la SREHP, va a servir también de unión al epitelio intestinal, y aparte va a servir como un potente inmunógeno. Otro factor de patogenia van a ser las proteínas formadoras de poros. Vamos a tener la amibaporo A, B y C, que bueno, estas son enzimas proteicas que se van a encargar de asesinar a las bacterias fagocitadas por el trofozoito. Vamos a tener la hemolicina 3, que bueno, va a causar la lisis de células del hospedadero. Y por último vamos a tener la fosfolipasa A, que va a ser la lisis de los leucocitos. Por último, y para complementar la patogenia, bueno, vamos a tener también las enzimas proteolíticas. Estas van a ser cisteínas proteasas, que se van a encargar de la degradación de la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina G, y también van a servir para la degradación de la proteína precursora, la ProIL18, degradación de receptores C3A y C5A, y bueno, la actividad que induce se llama actividad ICE, que induce a la apoptosis celular. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de su ciclo. Para esto vamos a ver el siguiente esquema, en el cual vamos a hacer unos pequeños acercamientos para que podamos comprender de una mejor manera este proceso. Los quistes se excretan en heces. La infección por entamoeba histolítica ocurre por la ingestión de quistes maduros en alimentos, agua o manos contaminadas con heces. La eclosión ocurre en el intestino delgado, liberando a los trofozoitos que migran desde el intestino grueso. Hablemos del ciclo. Los quistes se van a excretar por las heces. La infección por entamoeba histolítica ocurre por la ingestión de quistes maduros en alimentos, agua o manos contaminadas con heces. La eclosión ocurre en el intestino delgado, liberando a los trofozoitos que migran al intestino grueso. Los trofozoitos se multiplican por fisión binaria y produce quistes, los cuales son excretados en las heces. Por la protección que confiere la pared del quiste, este puede sobrevivir días en ambientes externos y ser responsable de la transmisión. Cabe recalcar que los trofozoitos se excretan en las heces diarreicas, pero se destruyen rápidamente fuera del cuerpo y, de ser ingeridos, no sobreviven al ser expuestos al ambiente gástrico. En muchos casos, los trofozoitos se mantienen confinados en el lumen intestinal de los individuos que se convierten en portadores asintomáticos, que excretan los quistes en heces. En algunos pacientes, los trofozoitos invaden la mucosa intestinal. Cuando es así, a esto se le conoce como infección intestinal. De otra forma, es cuando a través del torrente sanguíneo viajan a sitios como lo son el hígado, cerebro y pulmones, y a esto se le va a conocer como infección extraintestinal. Se ha establecido que las formas invasivas y no invasivas representan dos diferentes especies, respectivamente al Enterovirus. Se ha establecido que las formas invasivas y no invasivas representan dos diferentes especies, respectivamente de Enteroamibas histolítica y Enteroamibas dispar. Sin embargo, no todas las personas que están infectadas con la Enteroamiba histolítica presentan la infección invasiva. Estas dos especies son morfológicamente indistinguibles. La transmisión se presenta también por contacto sexual.
en cuyo caso, tanto los quistes como trofozoitos son infectantes. Ahora vamos a hablar de Balantidium coli. El Balantidium coli presenta una forma de trofozoito y otra denominada quiste, al igual que el parásito anterior. La forma infectante para el hombre va a ser el quiste y la vía de infección va a ser la oral, y la transmisión es a través del agua y los alimentos contaminados con el parásito. ¿Ok? Se va a encontrar a nivel mundial y el reservorio van a ser los cerdos. Las infecciones en humanos van a ocurrir con mayor frecuencia donde se crían los cerdos. Quisiera hablar un poco respecto a la morfología del Balantidium coli. Balantidium coli es el agente etiológico de la balantidiasis. Es el protozoario de mayor tamaño entre los que parasitan al hombre. El trofozoito puede medir hasta 170 micras. Es el único parásito ciliado del hombre. Todo su cuerpo está recubierto por pequeñas salientes móviles llamadas cilios, localizadas en la membrana citoplasmática. Este parásito se presenta en dos fases, el trofozoito y el quiste. El trofozoito, que es la forma patógena, mide de 30 a 150 micras de longitud por 25 a 120 micras de ancho. Tiene un cuerpo ovoide revestido de cilios que le permiten desplazarse. También tiene un orificio en la parte anterior denominado citostoma, a través del cual realiza la ingestión de sus nutrientes. Esta continúa con un pequeño tubo llamado citofaringe, y ambas estructuras constituyen los primordios de un aparato digestivo. En la región posterior tiene otro orificio, el cual utiliza para la excreción de residuos. Este orificio recibe el nombre de citoprocto o citopigio. En su citoplasma hay vacuolas, mismas que tienen la capacidad de contraer sus paredes. Por esa razón reciben el nombre de vacuolas contráctiles. El trofozoito vive en la mucosa y submucosa del intestino grueso, principalmente el ciego, y en la porción terminal del ilion, donde se alimenta de las células de la pared intestinal o de las bacterias y del moco. Este se desplaza por el movimiento rítmico de los cilios. Su gran plasticidad y su movimiento rotatorio le permiten penetrar a la mucosa intestinal. Por último, Balantidium coli es capaz de formar un quiste, el cual es esférico u oval y de grandes dimensiones, aproximadamente de 45 a 65 micras. Su pared es doble, gruesa y transparente. Este quiste es la forma infectante de Balantidium coli y se origina a partir del trofozoito. El proceso de enquistamiento se realiza normalmente en el intestino, pero puede tener lugar en el medio exterior. Los quistes jóvenes son ciliados y estos cilios están situados por dentro de la pared. Posteriormente, a medida que el quiste madura, los cilios, el citostoma y a veces el micronúcleo desaparecen. Ahora, la infección y propagación de este parásito ocasionará lo que se conoce como la balantidiasis, la cual va a ser una zoonosis causada por el Balantidium coli, y de la misma forma que el parásito anterior está asociada a la crianza de porcinos, que contaminan el medio ambiente con las formas de transmisión que mencionamos. Es una parasitosis de distribución mundial y de baja prevalencia, por lo que se cataloga como una enfermedad rara. Los factores que determinan la patogenicidad del Balantidium coli son varios. Entre ellos va a ser el movimiento mecánico facilitado por los cilios y la acción enzimática de la hialuronidasa que éste posee. Usualmente está relacionado con la baja resistencia del hospedador. Se dice que este parásito puede causar infecciones oportunistas. Ahora es el turno de conocer el ciclo del Balantidium coli. Bueno, ahora hablemos de su ciclo. Los quistes son el estadio responsable de la transmisión de los balantidiosis. Los quistes son el estadio responsable de la transmisión de la Los quistes son el estadio responsable de la transmisión de la balantidiosis. El hospedador frecuentemente adquiere los quistes con la ingestión de comida o agua contaminadas. Después de la ingestión, la eclosión ocurre en el intestino delgado y los trofozoitos colonizan el intestino grueso. Los trofozoitos residen en el lumen del intestino grueso, de humanos y animales, donde se replican por fisión binaria y sucede la conjugación.
Los trofozoitos pasan por el proceso de enquistamiento para producir quistes infectantes. Algunos trofozoitos invaden la pared del colon y se multiplican. Otros van a regresar al lumen y se van a desintegrar. Por último, los quistes van a madurar al ser excretados en heces. Vamos a hablar un poco del Trichuris trichura. Bueno, este es un nematodo intestinal que en estadio adulto mide aproximadamente entre 3 a 5 centímetros de largo. Se localiza con preferencia en el ciego del parasitado, aunque en casos graves puede hallarse en todo el colon. Bien, ahora hablemos de su morfología. El cuerpo de Trichuris trichura es de color blanquecino. La hembra mide entre 35 y 50 milímetros de longitud y el macho de 30 a 45 milímetros. Una característica morfológica importante de este gusano es que su tercio anterior es mucho más delgado que los dos tercios posteriores, por lo que también se le llama gusano látigo. En el extremo anterior se localiza el orificio bucal, carente de labios. El esófago es musculoso y delgado en la parte anterior y la parte final presenta una capa de células secretoras que reciben el nombre de esticocitos. También es importante el cordón que se forma, ya que este va a permitir diferenciarlo de otros nemátodos. El extremo posterior del macho está muy enrollado y en ocasiones se observa su espícula copulatoria. En la hembra, el extremo posterior es recto y romo. El hábitat del parásito es el ciego, pero en infecciones masivas llega a invadir todo el colon. Sus huevos son de color pardo, forma elíptica semejante a un balón de fútbol americano, un barril o un bollo. Miden aproximadamente entre 45 a 55 micras de longitud y 20 a 25 de ancho. En cada extremo del huevo se encuentra un tapón mucoso que le da la forma característica. La cubierta está formada por dos capas gruesas que le protegen de condiciones ambientales adversas y contribuyen a que se conserve viable durante años. Como último dato, una hembra ovipone aproximadamente más de 1000 huevos por día. Este parásito se encuentra a nivel mundial, con infecciones más frecuentes en áreas de clima tropical y malas prácticas sanitarias. Se estima que aproximadamente 800 millones de personas están infectadas en todo el mundo. La trichuriasis ocupa el tercer lugar en frecuencia a nivel mundial de los parásitos intestinales. Aunque la mayoría de los afectados pueden permanecer asintomáticos, muchos, sobre todo los niños con gran carga de trichuris, sufren un cuadro disenteriforme de diarrea mucosa crónica con prolapso rectal, malnutrición, anorexia, retraso en el crecimiento, acropaquias y anemia ferropénica. La lesión principal generada por los trichuris es de carácter mecánico, ya que penetran la mucosa por la parte anterior del paciente. El traumatismo ocasionado se le conoce como traumatismo por estilete. La lesión de estilete va a producir inflamación, edema y hemorragias petequiales. La gravedad va a ser directamente proporcional al número de los parásitos que se enclavaron. Les voy a presentar el ciclo del Trichuris trichura. Los huevos no embrionados se eliminan con las heces. En el suelo, los huevos se desarrollan en una etapa de 2 células. Posterior a esto, entran en una etapa de escisión avanzada. Por consiguiente, van a embrionar. A continuación, los huevos se vuelven infecciosos y eclosionan entre 15 a 30 días después de la ingestión. Después de la ingestión, los huevos eclosionan en el intestino delgado y van a liberar varias larvas. De aquí van a madurar y se establecerán como adultos en el colon. Los gusanos adultos, que aproximadamente medirán entre 4 centímetros de longitud, van a vivir en el ciego y colon ascendente. Los gusanos adultos se fijan en este lugar con las porciones anteriores ensartadas en la mucosa. Las hembras comenzarán a ovipositar entre 60 y 70 días después de la infección. Las lombrices hembras en el ciego arrojan entre 3.000 y 20.000 huevos por día. La vida útil de los adultos es de aproximadamente un año. Por último, vamos a hablar del Enterobius vermicularis. Este es un nemátodo, conocidos también como gusanos redondos,
y en la bibliografía antes lo vamos a encontrar como el Oxyuris vermicularis. También se puede conocer como el oxiurito del humano. Ahora vamos a conocer un poco de él y me gustaría que iniciáramos hablando de su morfología. Bueno, los adultos del Enterobius vermicularis son pequeños, blanquecinos y visibles macroscópicamente. Las hembras van a presentar un tamaño superior al de los machos y además van a poseer características que nos van a permitir diferenciarlos claramente entre sí. La hembra adulto suele tener un tamaño algo mayor, presente en la zona anterior alas cefálicas. El tamaño suele rondar de 8 a 13 milímetros de longitud. El esófago suele tener un bulbo esofágico muy desarrollado. Presenta una doble genitalia y la zona posterior es característica con una larga cola en punta. El macho, por otro lado, suele ser más pequeño, ronda entre los 2 a 5 milímetros. Presenta la zona caudal curvada hacia el interior y con una espícula al final. Los huevos de este parásito tienen una cubierta lisa y transparente, así como una asimetría muy marcada, siendo convexos por uno de sus lados y casi planos por el otro. Aproximadamente miden entre 50 a 60 micras por 27 a 30 micras de diámetro. Los humanos son los únicos hospedadores del Enterobius vermicularis. Una segunda especie, Enterobius gregori, se ha descrito en Europa, África y Asia. Para propósitos prácticos, la morfología, el ciclo biológico y la presentación clínica, así como el tratamiento, son idénticos. Las infecciones se presentan con mayor frecuencia en niños de edad escolar o preescolar y bajo condiciones de hacinamiento. La enterobiosis parece ser más frecuente en países de clima templado que en los tropicales. Es la infección por elementos más común en los Estados Unidos y afecta aproximadamente a 40 millones de personas. La patología de la enterobiasis depende principalmente de la migración, ya sea normal o errática, de los estadios adultos del enteronemátodo y las manifestaciones clínicas que se encuentran en relación directa a la carga parasitaria. Por último, vamos a ver el ciclo del Enterobius vermicularis. Los huevos se depositan en los pliegues perianales. La autoinfección se da por la transferencia de los huevos infectantes hacia la boca por medio de las manos que rascaron el área perianal. La transmisión de persona a persona puede ocurrir al manipular ropa contaminada o ropa de cama contaminada. La enterobiosis se puede también adquirir a través de superficies contaminadas por los huevos de Oxyuridos. Un número reducido de huevos puede ser inhalado en aerosol. Estos se pueden deglutir y desarrollar igual que los huevos ingeridos. Después de la ingestión de los huevos infectantes, las larvas van a eclosionar en el intestino delgado y los adultos se van a establecer en el colon. El intervalo de tiempo entre la ingestión de los huevos infectantes hasta que la hembra adulta ovoposita es cercano o aproximadamente a un mes. El tiempo de vida de los adultos es casi de 2 meses. Las hembras grávidas migran por la noche fuera del ano y ovopositan mientras se deslizan sobre la piel de la zona perianal. Las larvas están contenidas dentro de los huevos en desarrollo, de 4 a 6 horas bajo condiciones óptimas. Las larvas están contenidas dentro de los huevos en desarrollo de 4 a 6 horas bajo condiciones óptimas. Puede ocurrir la retroinfección o la migración de las larvas recientemente eclosionadas, que regresan desde la piel anal hacia el recto, aunque se desconoce su frecuencia. Con esto finalizamos el clip y quiero agradecerles a todas las personas que están viendo el video en este momento. Muchas gracias y pronto nos veremos en un siguiente clip. Hasta luego.